El día de hoy quiero compartir con ustedes esta conferencia que lleva por título Un ritual de despedida, el agradecido recuerdo. Empezar diciendo que el duelo es la respuesta emocional ante la pérdida. Y decimos que el duelo, al ser una respuesta emocional ante la pérdida, significa que las personas no van a reaccionar igual. Cada uno va a reaccionar emocionalmente de diferente manera. Tal vez algunos, ante el duelo, reaccionen con tristeza, otros reaccionen con rabia, otros reaccionen con frustración. Es decir, que cada uno, de acuerdo a su sistema de creencias, sus pensamientos, su personalidad, va a reaccionar de manera diferente ante la pérdida. En una de las conferencias que también ustedes pueden ver, que es sobre el duelo atípico por COVID, compartíamos esta frase de la película Misión de Rescate, donde este niño le decía a la persona que lo estaba liberando, que lo estaba rescatando, y después de que esta persona le cuenta que había perdido un hijo, él le dice esta frase de: te ahogas no porque hayas caído al río, sino por quedarte sumergido en él. Es decir, en los duelos vamos a tener la posibilidad de sumergirnos en el dolor, o vamos a tener la oportunidad de surgir de ese dolor. Y el día de hoy lo que les vengo a contar es la experiencia de un psicólogo español, Carlos Espinosa, que ha venido trabajando el duelo desde la perspectiva del agradecido recuerdo. Y siempre me gusta ilustrar las conferencias con alguna película que me haya gustado, con alguna película que me haya impactado y que yo considere que pueda ser útil hacer referencia a la misma. Y en esta conferencia que vamos a hablar sobre el agradecido recuerdo, la semana pasada vi una película que se llamaba El Vengador de Sueños. Es una película que empieza relatando el caso de un mendigo que salva a un psicólogo de tirarse de un edificio. Después de hablar, este mendigo le dice a este psicólogo que él vende sueños, y le pregunta este psicólogo que está a punto de suicidarse: ¿y qué le venderías a un suicida? Y él le dice: le vendería una coma para que termine de escribir lo que le falta. Y en esta misma película aparece una escena en un velorio, en la cual hay un grupo de personas en el funeral de un ser querido, y llega el vendedor de sueños, este mendigo, y toma la palabra y empieza a decir lo siguiente. Les dice a todos los que están presentes, a todos los que están reunidos:
les dice, ¿qué desesperación es esa, chicos? ¿Qué desesperación es esa? La desesperación no honra a quien partió. Ese hombre, como todos nosotros aquí, vivió momentos increíbles. De seguro él lloró, amó, falló, perdió, conquistó. Ustedes están tristes con su ausencia porque lo están dejando morir en el único lugar donde debe mantenerse vivo, dentro de ustedes. ¿Y las marcas? ¿Qué marcas ese hombre dejó en sus emociones? ¿Dónde él influenció sus caminos? ¿Qué reacciones marcaron su manera de ver la vida? Un velorio puede ser un ambiente de lágrimas, pero debe ser sobre todo un ambiente de elogios, de recuerdos, un homenaje para quien partió. Entonces, yo les pido, cuéntenme quién es ese hombre. Declaren el significado de él en sus vidas. Y una mujer, asumo yo que es la esposa de este difunto, ella dice, él era un hombre bueno, era duro a veces, pero se emocionaba. Él era leal, sabía como nadie salir adelante. Otra mujer dice, cayó, pero siempre se levantaba. Y un niño, asumo yo que debe de ser el hijo, dice, él fue mi mejor amigo. Y entonces el vendedor de sueños le dice, entonces, honra a tu padre enfrentando tus miedos, siendo generoso, creativo, sincero, vive con sabiduría. Estoy seguro de que tu padre, si pudiera, te diría, no desistas de tus sueños, mi hijo. No tengas miedo del camino. Ten miedo de no caminar. Y perdona a mi amigo. Vean ustedes entonces cómo las palabras del vendedor de sueños en este funeral son como la antesala de esto que hoy vamos a ver, es decir, el movimiento hacia el agradecido recuerdo. Aquí se plantea que este proceso del movimiento hacia el agradecido recuerdo no es una despedida, sino que es un profundo reencuentro interior con la persona que ya no está en nuestra vida. Este proceso brinda la oportunidad de agradecer todas las cosas que no pudimos o no supimos decirle en su momento a ese ser querido. Como les contaba al inicio, esta propuesta del movimiento hacia el agradecido recuerdo es una propuesta del psicólogo español Carlos Odriozola Espinosa de los Monteros, la cual él la ha venido desarrollando desde 1987 y puede ser aplicada tanto a nivel individual como a nivel familiar. En lo personal, a mí me gusta aplicarla a nivel familiar. La veo más fructífera cuando se puede emplear en un contexto familiar. Spinoza parte de un supuesto. Él dice que si el proceso
si la relación y el vínculo entre el fallecido y sus allegados eran un vínculo sano, era fluido, era respetuoso, era comprensivo, el duelo, con su doble manifestación de frustración y tristeza, tendrá las mismas características de fluidez y terminará abocando con el transcurso del tiempo un sentimiento de agradecimiento. Este autor plantea que la idea del agradecido recuerdo es el objetivo final del trabajo de duelo. Es decir, el duelo no termina cuando usted aceptó la pérdida. El duelo está resuelto cuando usted puede recordar a su difunto, recordar a su ser querido desde el agradecimiento. Y por eso, el objetivo de los procesos de duelo debería ser ese: el conducirnos, el permitirnos que hagamos las paces con nuestro ser querido para terminar recordándolo de manera agradecida. La hipótesis central del trabajo de Spinoza es que el sentimiento de agradecido recuerdo es el único indicador de la sana elaboración del duelo. Oigan ustedes, el sentimiento de agradecido recuerdo es el único indicador de la sana elaboración del duelo. Es decir, cuando yo puedo recordar al otro en agradecimiento, mi duelo está resuelto. Ahora, cualquier otro sentimiento que no sea el agradecimiento, como por ejemplo la indiferencia, el rencor, la culpa, la rabia, la alegría, la depresión o el vacío, eso pone en evidencia un duelo atascado, un duelo que no se ha realizado. Spinoza refiere que detrás de cualquiera de los sentimientos señalados como indicativo de un duelo no cerrado está la culpa. La culpa es lo que impide cerrar el proceso del duelo. Si alguien tiene culpa, no va a poder hacer un buen cierre en su proceso de duelo. Ahora, la buena noticia es que la culpa es un proceso intrapersonal, es decir, es un proceso que se da al interior del individuo. La culpa no es interpersonal. Por lo tanto, al no ser interpersonal, sino intrapersonal, es decir, dentro de mí, no se requiere la presencia del fallecido para poder sanearla, para poder sanar. Cuando una relación contaminada por la culpa se vive desde la comprensión y el perdón, deja paso a una sensación de agradecimiento. Y coloco este ojo. Significa que de acuerdo a las anteriores premisas, se hace evidente que nuestros esfuerzos y por lo tanto nuestro principal objetivo a la hora de trabajar el duelo es la culpa. Es decir, ¿qué técnicas empleamos para poder liberar a los dolientes de la culpa, del sentimiento de culpa? Porque recuerden, la culpa no permite elaborar el duelo. Por eso entonces se plantean
una serie de actividades para hacer este proceso, este ritual. Ahora, hay que tener bien en cuenta que el objetivo final del duelo no es el olvido. El objetivo final del duelo es el agradecimiento. Insisto, es que usted recuerde a su ser querido, pero de manera agradecida. No es recordarlo en el dolor, no es recordarlo en el sufrimiento, es recordarlo en el agradecimiento. El método MAR se puede realizar en 4 días. Ya les dije que podemos hacerlo a nivel individual o también hacerlo a nivel familiar. Lo que se usan son cartas. Se sugiere que la actividad pueda ser realizada en la sala. Se sugiere tener una silla con la foto del fallecido y se sugiere que las cartas se hagan en la mañana y que se lean en el momento del ritual. Y entonces son 4 días para poder desarrollar este ritual. En el día primero tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es vivenciar el desconcierto emocional y el malestar general. Cuando decimos vivenciar es darnos la oportunidad de sentir mi dolor y de expresarlo. ¿Cuáles son las actividades que se sugieren para lograrlo? Entonces, pues, cada uno escribe una carta donde exteriorice sus sentimientos frente a la pérdida del ser querido. Es decir, usted escribe qué es lo que siente después de que falleció su papá, su mamá, su hermano, su amigo. Y estando reunidos con la familia, entonces cada uno lee su carta. Y un elemento importante que es una constante en estos 4 días es que cada uno expresa cómo se sentiría la persona fallecida ante lo escrito. Es decir, nos damos la oportunidad de imaginar cómo reaccionaría la persona que ha fallecido ante lo que yo he escrito en mi carta. Terminamos el ritual con una despedida y terminamos con abrazos y ahí termina este primer día. En el segundo día también nos trazamos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es expresar perdón al difunto. Para cumplir ese objetivo, entonces nos trazamos una serie de actividades. Como siempre, entonces cada uno escribe una carta, pero esta la vamos a denominar la carta de la culpa. En esa carta expresa sus sentimientos de culpa por aquello que hizo o no le hizo al difunto. Y al final le pedirá perdón. Una vez leída la carta, cada uno va a expresar cómo cree habría reaccionado el difunto. Es decir, después de hacer mi carta, después de leerla, entonces expreso, exteriorizo qué diría, cómo se sentiría el difunto, cómo reaccionaría ante esa carta que yo he escrito. Al final, se rompe y se quema la carta. ¿Por qué? Porque ya hemos expresado nuestra culpa, pero también hemos expresado nuestro perdón. Y hacemos ese acto simbólico de romper, es decir, ya no existe,
y de quemar. Igual que el día anterior, el cierre es pues la despedida y los abrazos. En el día 3 tenemos un tercer objetivo. Y el tercer objetivo es escribir todo lo aprendido del difunto. Es decir, todo aquello que el difunto me enseñó, yo me voy a tomar el trabajo de escribirlo. Es como hacer una memoria de qué aprendí con ese ser querido que ha fallecido. Y entonces, para lograr esa actividad, lo que hacemos es escribir una carta sobre lo que yo aprendí del fallecido. Yo aprendí que realmente hay que insistir para obtener las cosas. Yo aprendí de mi mamá el orden, la limpieza. Yo aprendí de mi papá el trabajo. Yo aprendí de mi compadre el desprendimiento. Entonces es escribir todo aquello que yo aprendí de el ser querido que ha fallecido. Igual en la tarde se leen las cartas y expresamos cómo se sentiría el fallecido al escuchar la carta. Igual, el cierre es con una despedida y terminamos con abrazos. El cuarto día también tenemos un objetivo. El objetivo es agradecer al difunto por todo aquello que hizo. Entonces, igual tenemos una serie de pasos, de actividades que nos van a poder permitir cumplir ese objetivo. Entonces, lo que hacemos es escribir una carta agradeciendo al difunto por todo aquello que hizo. Luego, leemos la carta en la reunión con la familia, ahí en la sala, y expresamos cómo se sentiría la persona fallecida. Esta parte me gusta mucho. Al final, cada uno hará un dibujo de agradecimiento escribiendo gracias y hasta siempre. Al igual que todos los días, pues el cierre, nos despedimos y nos abrazamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estos 4 días completamos este ritual que nos va a llevar a recordar a nuestro ser querido, no en dolor, sino en agradecimiento. Y como empecé con la escena del velorio de la película El vendedor de sueños, quiero también terminar resaltando algunos de los elementos que se dicen ahí y que encajan en este ritual que acabamos de aprender. Una de las cosas que me llama la atención es lo que él le dice a los presentes. Ustedes están tristes con su ausencia porque lo están dejando morir en el único lugar donde debe mantenerse vivo, dentro de ustedes. En la conferencia que di sobre duelo atípico por COVID, yo les insistía que en el ritual ustedes pudieran expresarle al difunto: te abro mi corazón para que vivas en él. Es decir, el lugar donde nuestro ser querido va a seguir viviendo
es en nuestro corazón. Y ahí en nuestro corazón tenemos que hacerle un lugar especial. Por eso yo insisto, duelo no es olvidarse del ser querido. Duelo no es volver a no hablar de la persona. Duelo no es llorar toda la vida. El duelo elaborado es el duelo en el cual yo he reposicionado a mi ser querido y le he colocado en un lugar especial en mi corazón. Otra de las frases que quiero resaltar es: un velorio puede ser un ambiente de lágrimas, pero debe ser sobre todo un ambiente de elogios, de recuerdos, un homenaje para quien partió. Vean ustedes este nuevo enfoque. El velorio, verlo como un lugar donde nosotros podamos recordar a ese ser querido, pero lo recordamos desde las cosas positivas que logramos vivir con él o con ella. Y al final dice: cuéntenme quién es ese hombre, declaren el significado de él en sus vidas. Es decir, ¿qué significado le doy yo a la vida de mi mamá? ¿Qué significado le doy yo a la vida de mi papá? ¿Qué significado le doy yo a la vida de mi amigo, a la vida de mi compadre? Yo debo declarar un significado. Y aquí viene cómo cada uno declara significados. Era un hombre bueno, era duro, se emocionaba, era leal y sabía salir adelante como nadie. Cayó muchas veces, pero siempre se levantó. Fue mi mejor amigo. Entonces, mire qué manera tan bonita de poder relacionarnos con nuestro ser querido. Es decir, nos relacionamos ya no en el dolor, ya no en el sufrimiento, nos relacionamos en el agradecimiento. Algunas de las preguntas que surgen después de que he dado esta conferencia. Me preguntan, por ejemplo: doctor, ¿y se debe de hacer un día después de otro? Yo le digo, eso es a elección de la familia. En lo personal, yo sugiero que después de la sepultura del ser querido, al siguiente día se puedan reunir y empezar con la actividad del día primero, luego la actividad del día 2, el 3 y el 4. Esa es una forma que usted lo puede hacer. ¿De qué otra forma lo puede hacer? Lo puede hacer día por medio. Entonces se reúnen el lunes, descansan el martes, el miércoles hacen la segunda actividad, el día 2, el viernes hacen el día 3 y el domingo hacen el día 4. ¿Ya? Entonces, la forma en que usted lo quiera hacer va a depender tal vez del consenso que logren hacer con la familia. También me han preguntado: doctor, ¿y con las personas que no saben escribir, con los viejitos que no saben escribir, cómo hacemos? Pues sencillamente hay una técnica que es la técnica del modelado. Entonces se reúnen y alguien modela la conducta. Ok, en el día primero entonces es el día en que vamos a exteriorizar nuestros sentimientos de dolor, nuestro malestar ante la pérdida de este ser querido. Entonces empieza: yo me siento muy triste, yo me siento enojado, yo me siento frustrado, ¿ya? Entonces alguien va modelando la conducta y esa es otra forma que se puede hacer. También me han preguntado,
Doctor, ¿y con las personas desaparecidas también se puede hacer este ritual? Entonces digo, sí se puede hacer, pero lo que pasa es que las personas que han desaparecido, el ser querido siempre mantiene la esperanza de poder volverse a encontrar con ese ser querido. Y hasta que no vea el cadáver, no va a estar convencido de que realmente esa persona falleció. También me han preguntado, doctor, ¿y si mi familiar murió hace mucho tiempo, yo puedo hacer el ritual? Claro, porque recuerde, este ritual lo que nos va a permitir es que usted recuerde a su ser querido de manera agradecida. Y a través de estos 4 días usted lo puede lograr. Recuerden que siempre que doy una conferencia, coloco a disposición un servicio gratuito que tengo. Por eso ustedes ven ahí mi correo, ppedronel@hotmail.com. Entonces, si algún día usted que me está viendo necesita un consejo, una orientación, entonces por favor escríbame a ese correo y yo con mucho gusto le voy a dar respuesta a esa inquietud. Insisto, este es un servicio gratuito que presto cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera o tenga una inquietud. A ustedes, pues muchísimas gracias por haber compartido este momento y sobre todo si conocen a alguien que está sufriendo por la pérdida de un ser querido, por favor, envíele este video. Tal vez esta va a ser la forma en que usted le va a poder ayudar. Bendiciones.